Playlist Diagnóstico por el pulso en medicina tradicional china. ¿Qué significa realmente palpar el pulso? Bienvenidos al canal Acupuntura Yang Ming. Soy Luis Campuzano, médico y acupunturista, y hoy comenzamos una nueva playlist dedicada a uno de los temas más importantes, más profundos y también más mal interpretados de la medicina tradicional china, el diagnóstico del pulso. Esta nueva serie estará dedicada al estudio progresivo del pulso en medicina china. Vamos a ordenar los conceptos, desarrollar la explicación clínica y avanzar paso a paso para comprender qué significa realmente palpar el pulso, cómo se interpreta dentro de la medicina tradicional china y por qué esta herramienta diagnóstica requiere método, práctica, sensibilidad y razonamiento clínico. La idea de esta playlist no es simplemente repetir nombres de pulsos ni memorizar definiciones aisladas. El objetivo es comprender el pulso como una expresión dinámica del estado interno del organismo. Para muchas personas tomar el pulso parece algo misterioso, como si el terapeuta colocara 3 dedos sobre la muñeca del paciente y en pocos segundos pudiera saberlo todo. ¿Qué órgano está afectado? ¿Qué emoción predomina? ¿Qué enfermedad tiene la persona? ¿Y qué tratamiento necesita? Pero el diagnóstico por el pulso no funciona así. El pulso no es adivinación, no es magia, no es intuición sin método. Y tampoco es simplemente contar cuántas veces late el corazón por minuto. En medicina tradicional china, el pulso es una forma de leer el estado funcional del organismo. Es una señal dinámica que puede expresar cómo se encuentra el chi, la sangre, el yin, el yang, los líquidos corporales, los órganos internos y la relación entre la superficie y la profundidad del cuerpo. Pero desde el inicio debemos tener muy en claro que el pulso nunca debe interpretarse solo. El pulso se interpreta junto con la lengua, los síntomas, la historia clínica, la observación del paciente, su constitución, su edad, su estado emocional, su evolución y el contexto completo de la consulta. Por eso, en este primer video, no vamos a comenzar memorizando nombres de pulsos. No vamos a correr de inmediato hacia el pulso flotante, profundo, rápido, lento, resbaladizo, rugoso, cuerda o fino. Antes de eso necesitamos comprender qué significa realmente diagnosticar por el pulso, porque si no entendemos el sentido clínico del pulso, podemos terminar repitiendo nombres sin comprender lo que estamos palpando. El diagnóstico por el pulso ocupa un lugar muy especial dentro de la medicina tradicional china. Forma parte del método de palpación, pero está profundamente conectado con todos los demás métodos diagnósticos. En la tradición médica china, el terapeuta no observa solamente un síntoma aislado, observa una configuración completa. Observa el rostro, la voz, la lengua, la postura, la respiración, la piel, el brillo de los ojos, la vitalidad del paciente, sus síntomas, su digestión, su sueño, su dolor, su temperatura, sus emociones, su historia y también su pulso. El pulso, entonces, no es una prueba aislada, es una pieza dentro de un razonamiento clínico mayor. Cuando un terapeuta toma el pulso, no está simplemente tocando una arteria, está intentando percibir una cualidad. Está explorando profundidad, fuerza, velocidad, forma, ritmo, tensión, suavidad, fluidez, amplitud, raíz y distribución. Por eso, el pulso en medicina china no se limita a decir si el corazón late rápido o lento.
Esa información puede ser importante, por supuesto, pero el diagnóstico por el pulso va más allá de la frecuencia. Busca comprender cómo se manifiesta el estado interno del paciente en ese momento. ¿El pulso está en la superficie o en la profundidad? ¿Se siente fuerte o débil? ¿Tiene raíz o desaparece al presionar? ¿Es amplio o fino? ¿Es tenso o blando? ¿Fluye con suavidad o se siente áspero? ¿Es regular o irregular? ¿Se percibe igual en ambas muñecas? ¿Cambia en las posiciones Kun, Wan y Chi? ¿Se modifica cuando presionamos en el nivel superficial, medio o profundo? Todas estas preguntas convierten el pulso en un lenguaje clínico. Y como todo lenguaje, no basta con aprender palabras sueltas, hay que aprender a leer relaciones. Un pulso puede orientar hacia un problema superficial. Otro puede sugerir un trastorno interno, otro puede expresar frío, otro puede expresar calor, otro puede indicar deficiencia, otro puede revelar exceso, otro puede sugerir flema, humedad, estancamiento de chi o estasis de sangre. Pero ninguna de estas interpretaciones debe hacerse de manera automática. El pulso no es una etiqueta, el pulso es información clínica. Y esa información debe integrarse con todo lo que el paciente muestra, dice y expresa. Uno de los errores más frecuentes al comenzar a estudiar el diagnóstico por el pulso es creer que el pulso debe decirlo todo. El estudiante coloca los dedos en la muñeca del paciente y espera encontrar una señal clara, perfecta, definitiva. Espera que el pulso le diga inmediatamente si el problema está en el hígado, en el vaso, en el riñón, en el pulmón, si hay calor, si hay frío, si hay humedad o si hay estancamiento. Pero la práctica clínica real no funciona así. El pulso rara vez aparece como una imagen pura. El pulso puede ser mixto, puede ser difícil de percibir. Puede cambiar según el estado emocional del paciente. Puede modificarse por el ejercicio, el sueño, la fiebre, el dolor, el café, los medicamentos, el estrés, el embarazo, la edad, la constitución física o la condición cardiovascular. También puede cambiar según la experiencia de quien palpa. Un terapeuta principiante quizás solo logra percibir si el pulso es fuerte o débil. Un terapeuta con más experiencia puede distinguir si es superficial o profundo. Otro puede empezar a reconocer si es fino, amplio, tenso, resbaladizo o rugoso. Y con años de práctica se empieza a percibir la combinación de varias cualidades al mismo tiempo. Por eso, para aprender el pulso se necesita humildad. No debemos fingir que sentimos lo que todavía no somos capaces de sentir. Es preferible decir percibo un pulso más profundo y algo débil, que inventar una descripción compleja solo para parecer más avanzado. La medicina china exige precisión, pero también exige honestidad clínica. El pulso no debe usarse para impresionar al paciente, debe usarse para comprender mejor su condición. Cuando hablamos de pulso en medicina tradicional china, debemos recordar que el diagnóstico clásico se apoya en 4 métodos: observar, escuchar y oler, interrogar y palpar. El pulso pertenece al método de la palpación, pero no está separado de los otros. La observación incluye el aspecto general del paciente, su color facial, su postura, su vitalidad, su mirada, su lengua, su complexión, su piel y su expresión. La escucha y la olfacción incluyen la voz, la respiración, la tos, los sonidos corporales y ciertos olores que pueden orientar sobre calor, frío, humedad, flema o deterioro interno. El interrogatorio permite conocer síntomas, duración del cuadro, hábitos, sueño, apetito, digestión, evacuación, orina, dolor, emociones, menstruación, antecedentes, medicamentos y evolución. La palpación incluye el pulso, pero también puede incluir el abdomen, los canales, los puntos dolorosos, la temperatura de la piel, la tensión muscular y la sensibilidad. Entonces, el pulso es una parte de un sistema diagnóstico. No reemplaza la lengua, no reemplaza el interrogatorio, no reemplaza la observación, no reemplaza la evaluación médica cuando es necesaria. El pulso aporta una dimensión específica, permite tocar una expresión funcional del estado interno. Pero esa información necesita ser confirmada, contrastada e integrada. Por ejemplo, imaginemos un paciente con tos crónica. Si el pulso es resbaladizo, podríamos pensar en flema, pero no basta con decir hay flema y terminar el diagnóstico. Necesitamos preguntar cómo es esa flema,
si es blanca o amarilla, si es abundante o escasa, si hay sensación de pesadez, si hay opresión torácica, si hay cansancio digestivo, si la lengua tiene capa gruesa, si hay signos de calor, si hay fiebre, si hay dificultad respiratoria, si hay antecedentes respiratorios importantes. El pulso orienta pero no decide solo. Otro ejemplo, una persona puede tener insomnio y pulso rápido. Eso podría sugerir calor, pero necesitamos saber si se trata de calor por exceso, insuficiencia de yin, ansiedad, consumo de estimulantes, fiebre, dolor, medicamentos o estrés agudo. Por eso el pulso no debe separarse del razonamiento clínico. Cuando el terapeuta toma el pulso, no busca solamente un latido, busca una cualidad. Primero, observa la profundidad. Un pulso puede sentirse en la superficie, apenas apoyando los dedos, o puede sentirse solamente cuando se presiona más profundo. Esta diferencia permite pensar en la relación entre superficie e interior, entre exterior e interior, entre wei qi y órganos profundos, entre procesos superficiales y procesos internos. Después observa la velocidad. Un pulso puede sentirse lento o rápido. La velocidad puede orientar hacia frío, calor, deficiencia de yang, calor interno, fiebre, inflamación o agitación fisiológica. Luego observa la fuerza. Un pulso puede sentirse lleno, potente y resistente. O puede sentirse débil, vacío, sin raíz, como si desapareciera al presionar. Esto permite pensar en la relación entre exceso y deficiencia. También observa la forma. Un pulso puede sentirse fino, ancho, cuerda, tenso, resbaladizo, rugoso, corto, largo o amplio. La forma del pulso es una dimensión más sutil porque requiere sensibilidad táctil y experiencia. Observa también el ritmo. Un pulso puede ser regular o irregular, puede tener pausas, puede acelerarse o cambiar. Y aquí siempre debemos ser cuidadosos. Ciertas irregularidades del ritmo pueden requerir evaluación médica, porque no todo debe interpretarse únicamente en términos energéticos. Observa la raíz. La raíz del pulso se refiere a su presencia profunda, especialmente en el nivel más interno. Un pulso con raíz mantiene cierta estabilidad cuando se profundiza la presión. Un pulso sin raíz puede sentirse superficial, disperso o débil y desaparecer cuando se busca más profundidad. Observar la distribución. No es lo mismo un pulso fuerte en todas las posiciones que un pulso débil en Chi, tenso en Guan o superficial en Kun. Por eso se estudian las posiciones. Kun, Guan y Chi no son detalles decorativos. Son parte del mapa diagnóstico del pulso. Para la medicina china, el pulso está íntimamente relacionado con el qi y la sangre. La sangre circula por los vasos, el qi impulsa la sangre. El corazón gobierna la sangre y los vasos. El pulmón gobierna el qi y ayuda a la circulación. El vaso participa en la producción de chi y sangre. El hígado almacena sangre y regula el libre flujo del qi. El riñón guarda la esencia y sostiene la raíz del yin y del yang. Por eso el pulso no pertenece a un solo órgano. Aunque el pulso se siente en la arteria radial, su lectura en medicina china intenta comprender una red funcional. Si el qi está débil, el pulso puede perder fuerza. Si la sangre es insuficiente, el pulso puede sentirse fino. Si hay calor, el pulso puede acelerarse. Si hay frío, puede hacerse lento o tenso. Si hay flema o humedad, puede sentirse resbaladizo. Si hay estasis de sangre, puede sentirse rugoso o irregular. Si el hígado está bloqueado, puede aparecer una cualidad de cuerda. Si el yang está debilitado, puede sentirse profundo y lento. Si el yin está consumido, puede sentirse fino y rápido. Pero nuevamente estas relaciones son orientaciones clínicas, no fórmulas automáticas. Un pulso fino y rápido podría sugerir insuficiencia de yin con calor vacío, pero habría que mirar si hay garganta seca, calor en la tarde, sudoración nocturna, lengua roja con poca capa, inquietud o sequedad. Un pulso resbaladizo podría sugerir flema o humedad, pero también puede aparecer en embarazo o en ciertos estados fisiológicos. Un pulso cuerda puede asociarse al hígado, al dolor, a tensión emocional o a bloqueo, pero debe interpretarse con el conjunto del cuadro. El pulso habla, pero hay que saber escucharlo. Muchos estudiantes quieren aprender diagnóstico por el pulso memorizando definiciones.
pulso flotante exterior, pulso profundo interior, pulso rápido calor, pulso lento, frío, pulso resbaladizo, flema, pulso, cuerda hígado. Pulso fino, deficiencia de sangre o yin.pulso débil deficiencia. Estas asociaciones son útiles como punto de partida, pero son insuficientes. Porque la clínica no funciona como una tabla fija. Un pulso flotante puede aparecer en un síndrome externo, pero también puede aparecer por deficiencia de yin o por debilidad de la superficie. Un pulso profundo puede señalar interior, pero puede ser profundo por frío interno, por deficiencia, por bloqueo o por constitución. Un pulso rápido puede sugerir calor, pero también puede estar influido por ansiedad, dolor, fiebre, medicamentos, ejercicio reciente o alteraciones cardiovasculares. Un pulso débil puede expresar deficiencia, pero necesitamos saber qué está deficiente: ki, sangre, yin, yang, esencia o una combinación. Por eso, aprender pulso no es memorizar una equivalencia rígida. Aprender pulso es desarrollar 3 capacidades. Primero, sensibilidad táctil. Segundo, comprensión teórica. Tercero, razonamiento clínico. Sin sensibilidad táctil no percibimos bien. Sin teoría no entendemos lo que percibimos. Sin razonamiento clínico interpretamos mal. El diagnóstico por el pulso no se aprende solamente leyendo, se aprende palpando. Podemos definir qué es un pulso resbaladizo, pero el dedo necesita sentirlo muchas veces. Podemos describir el pulso cuerda como una sensación semejante a una cuerda tensa, pero esa imagen solo se vuelve real cuando el estudiante lo compara con otros pulsos. Podemos describir un pulso fino, pero el estudiante debe aprender a diferenciar fino de débil, débil de vacío, vacío de blando, blando de disperso. La teoría orienta, la práctica educa. Por eso, quien estudia pulso debe tocar muchos pulsos, registrar lo que siente, comparar con la lengua, comparar con los síntomas, revisar su hipótesis y aceptar que al comienzo habrá errores. Esto es normal. El error forma parte del entrenamiento. Pero el error debe transformarse en aprendizaje, no en arrogancia. Si el estudiante diagnostica apresuradamente, deja de aprender. Si escucha, compara y corrige, desarrolla criterio. También es muy importante decir algo desde este primer video: el diagnóstico por el pulso no reemplaza la evaluación médica cuando hay signos de alarma. Si una persona presenta dolor torácico, dificultad respiratoria importante, pérdida de conciencia, palpitaciones intensas, pulso muy irregular, fiebre persistente, presión arterial muy elevada, debilidad súbita, signos neurológicos, sangrado importante o deterioro general, no corresponde interpretar todo únicamente como un patrón energético. La medicina tradicional china tiene un lenguaje clínico muy rico, pero la seguridad del paciente siempre está primero. Un buen terapeuta no solo sabe interpretar el pulso, también sabe reconocer límites. A veces el pulso puede ayudar a comprender un patrón, a veces puede orientar una estrategia terapéutica, pero a veces el hallazgo clínico exige derivación, evaluación médica o atención urgente. Esto no debilita la medicina china, al contrario, la vuelve más responsable. Antes de estudiar los tipos clásicos de pulso, el estudiante debe dominar preguntas básicas. Estoy tomando el pulso en la posición correcta, mis dedos están relajados, estoy presionando demasiado, estoy comparando ambos lados, distingo superficie, medio y profundidad, reconozco si el pulso tiene fuerza o no, puedo distinguir rápido y lento, puedo diferenciar ancho y fino, estoy integrando la información con los síntomas, estoy evitando conclusiones precipitadas. Estas preguntas son más importantes al comienzo que memorizar demasiados nombres. Si la técnica de palpación es incorrecta, la interpretación también será incorrecta. Si los dedos están tensos, el pulso se percibe mal. Si se presiona demasiado desde el inicio, se pierde la información superficial. Si se toca muy suave todo el tiempo, no se percibe la raíz profunda. Si no se comparan las posiciones, se pierde la distribución. Si no se escucha al paciente, se interpreta sin contexto. El diagnóstico por el pulso exige método y también exige una actitud correcta. Se necesita paciencia. No se puede pretender dominar el pulso en unos días.
Se puede comprender la lógica inicial, se puede aprender el método, se pueden reconocer cualidades básicas, pero el refinamiento requiere tiempo, se necesita humildad. El pulso no debe convertirse en una demostración de poder. El terapeuta no necesita impresionar diciendo muchas cosas. Necesita comprender lo que realmente puede percibir. Se necesita disciplina. El pulso debe practicarse de forma constante. No basta tomarlo ocasionalmente. Hay que observar, registrar, comparar y revisar. Se necesita sensibilidad. No solo sensibilidad en los dedos, sino sensibilidad clínica. El paciente no es un objeto de estudio. Es una persona con historia, síntomas, temor, expectativa y vulnerabilidad, y se necesita pensamiento crítico. La medicina china tiene una tradición profunda, pero eso no significa que debamos repetir sin razonar. El buen estudio exige respeto por la tradición y responsabilidad clínica contemporánea. Imaginemos ahora dos pacientes, ambos dicen tener cansancio. El primero se siente pesado, con somnolencia después de comer, heces blandas, sensación de humedad, lengua pálida con capa blanca gruesa y pulso blando o resbaladizo. El segundo tiene cansancio, pero además presenta boca seca, calor en la tarde, sudor nocturno, insomnio, lengua roja con poca capa y pulso fino y rápido. La palabra cansancio es la misma, pero el terreno no es el mismo. En el primer caso, podríamos pensar en una alteración del vaso con humedad o flema-humedad, dependiendo del conjunto del cuadro. En el segundo caso, podríamos pensar en insuficiencia de yin con calor vacío si los demás signos lo sostienen. El síntoma inicial es igual, pero el patrón es diferente. Aquí el pulso no trabaja solo. El pulso ayuda a diferenciar, eso es lo importante. El diagnóstico por el pulso no existe para reemplazar la clínica, existe para hacerla más precisa. Para cerrar este primer video, quedémonos con una idea central. El diagnóstico por el pulso no es una técnica aislada. Es una forma de leer el estado interno del paciente dentro de un sistema clínico completo. El pulso puede orientar, confirmar, matizar o incluso cuestionar una hipótesis diagnóstica, pero nunca debe interpretarse separado de la persona. Por eso, antes de aprender los nombres de los pulsos, necesitamos aprender la actitud correcta, observar, escuchar, preguntar, palpar, comparar y razonar. El pulso no se domina de inmediato por memorizar definiciones. Se empieza a comprender de inmediato cuando se estudia con método y se profundiza con años de práctica consciente. En el próximo video de esta serie vamos a estudiar una diferencia fundamental, la diferencia entre el pulso entendido desde la medicina moderna y el pulso entendido desde la medicina tradicional china. Veremos por qué medir frecuencia cardíaca no es lo mismo que interpretar una cualidad del pulso y por qué ambos enfoques pueden complementarse si no los confundimos. Si este tema te interesa, te invito a seguir esta nueva playlist completa sobre diagnóstico por el pulso en medicina tradicional china. Recuerda siempre que este contenido es educativo y no sustituye la consulta médica profesional. Nos vemos en el próximo video.